a esa región, porque era la zona en que Juan ministraba. En el tiempo en que él recibe esta revelación, él se encontraba sufriendo ya martirio, persecución, es más, desterrado, y estaba confinado en la isla de Patmos, que queda en la costa oeste de Éfeso. Su prisión fue por causa del Evangelio y porque era muy común en aquel entonces que costara negarse rendirle culto al emperador. Nosotros sabemos como cristianos es un no. Precisamente anteriormente estuvimos hablando cómo debemos someternos a los gobernantes, etcétera, pero ya en estos casos sí para nosotros es un rotundo no. Se dice que inclusive el pobre Juan sufrió el haber sido sumergida su cabeza en aceite hirviendo. Y así fue desterrado a esta isla, y en esta isla, en esa situación, es que él recibe esta preciosa revelación del Apocalipsis. Suelto de su destierro, al morir Domiciano, la historia cuenta que él se fue a residir a Éfeso durante el gobierno del emperador Nerma, y ya después allí murió en el tiempo del emperador Trajano. ¿Okay? O sea que ya ese es el autor. La fecha del libro. Esta revelación es dada durante el gobierno del emperador Domiciano, y Domiciano fue el sucesor de Nerón. Este imperio de Domiciano duró del 81 al 96 después de Cristo, así que ya esta es la fecha a considerar para poder fechar el libro. Ese fue un tiempo de cruel persecución, donde eran obligados bajo presión a retractarse de la fe y rendirle culto al emperador, quien se consideraba él mismo un dios. Ese era prototipo de los emperadores romanos, quererse considerar Dios. Por eso estamos hablando que la fecha del libro la podemos apuntar a la década de los 90, aproximadamente el año 95 después de Cristo, que fue cuando Juan escribe. También Ireneo de León y otros escritores de su época sugirieron esta fecha, y ha sido aceptada por la mayoría de los comentaristas modernos. Así que ya hemos aprendido del autor y la fecha. El nombre también es interesante. Apocalipsis es una palabra griega, apocalipsis, y significa revelación, descubrir. Y yendo un poquito más, es como descorrer el velo. La idea está como cuando quizás alguien viene a su casa y le toca la puerta y usted descorre la cortina de la ventana y se asoma para saber quién está. Es la idea de Apocalipsis. La idea de Apocalipsis es que el mismo Dios es el que descorre el velo y deja saber lo que va a suceder en el futuro. Por eso podemos confiar en esta profecía. Han salido muchos profetas por el mundo diciendo esto, diciendo aquello. Ahora mismo con la elección del nuevo Papa también, profetas diciendo que iba a ser el último Papa. Hay un montón de cosas que dice la gente, pero nosotros nos confiamos a lo que Dios nos revela. En este caso es el significado de Apocalipsis. O sea, dejar a la vista lo que está cubierto o oculto tras ese velo. El formato. Decimos que es un libro, como el resto de los 66 que componen la Biblia, pero en realidad no es un libro en sí, se trata de una carta. ¿Por qué se considera como una carta el libro entero? Porque presenta características de una carta. Primero, un escritor, que ya lo vimos, Juan, del 1 al 4. Hay un destinatario, ese destinatario son las 7 iglesias, también del 1 al versículo 4. Un saludo, gracia y paz a vosotros, dice, versículo 4. Y también una despedida,
cuando dice ahí en el capítulo final, del capítulo 22-21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que tiene todo un formato para decir que es una carta, aunque es un libro de los 66 que contiene la Biblia. La escatología, que es una de las doctrinas importantes de la cristiandad, es el estudio sobre lo que enseña la Biblia en cuanto a los eventos que conducirán a la segunda venida de Cristo y al fin. Por eso, escatos viene a ser una palabra griega y es para final, es lo que significa escatos, final. Logía, otra palabra griega para idea o palabra. Así que por eso es que se compone escatología. Es una palabra sobre las cosas finales o doctrina de las cosas futuras. Por tanto, hermanos, ahí yo decía al principio que debemos de tener una motivación para el estudio, en entender que este libro es parte de las Escrituras. O sea, Juan 5:39, el Señor dice, escudriña las Escrituras. Debemos escudriñarla, no ignorarla, ni dejarla a un lado. La utilidad radica en darnos conocimiento, porque cuando tenemos conocimiento, tenemos paz, y cuando tenemos paz, tenemos seguridad. Y quiero decirle, yo conozco, no voy a decir obviamente el nombre, pero un doctor en teología, un doctor, y él decía que no era necesario o beneficioso para nada para la iglesia estudiar este libro. Así mismo lo decía, que no era beneficioso. Bien, los temas. Los temas del libro podemos resumirlo en 3. 1, la exaltación del Cordero. Esos son los primeros capítulos, exaltando al Cordero. Exaltación del Cordero. 2, revelación de la justa ira de Dios y vindicación de su justicia. Repito, revelación de la justa ira de Dios y la vindicación de su justicia. Recuerde que si no le da tiempo a apuntar algo, al final lo puede completar mirando las pancartas, ¿ok? 3, el tercer tema, es la formación total y definitiva del reino de los cielos. Formación total y definitiva del reino de los cielos. No, ese fue Juan el Bautista, pero este es Juan el Apóstol. Sí, sí. El mismo, quiero decirle que el mismo libro, Dios le mandó a Juan a escribir. Y por eso es que yo les decía que trajeran papel y lápiz, porque, créanlo o no, cuando usted escribe, le ayuda más en su mente a retener las cosas que si simplemente las oye y ya. Cuando usted escribe, se le pegan más las cosas. El propósito del libro de Apocalipsis, bueno, ya lo leímos en el versículo 1. Fíjense que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y aquí está el propósito, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito del libro, manifestar las cosas que han de suceder pronto. Asimismo las señales. Dígame, hermana. El tercer tema, la formación total y definitiva del reino de los cielos. Ahora vamos a ver sus objetivos. Tiene varios objetivos. Número 1, despertar el asombro por un Dios que es santo, justo, amor, que salva, pero juzga la maldad severamente. Eso nos va a ayudar el libro de Apocalipsis a entender. Que muchas personas están equivocadas y piensan de que Dios es amor, lo es, pero no miran su justicia y su santidad y su ira que va a ser vindicada.
Así que despertar el asombro por un Dios santo, o sea que cuando vamos a ver las cosas que van a suceder, debe de llenar nuestro corazón de agradecimiento a Dios, de que estamos a salvo y de que Él es amor. Segundo objetivo, prepararnos. En ningún momento es atemorizar. ¿Por qué? Porque ya les dije al principio que impartir conocimiento da seguridad. Aparte de eso, vamos a encontrar nuestra total redención. Recuerden que la palabra redención, que significa librar de la cautividad o la esclavitud del pecado, ya hemos sido redimidos por Cristo, ya estamos redimidos al poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo, pero no estamos gozando total redención. ¿Por qué? Aún estamos luchando con nuestros pecados, aún estamos batallando con enfermedades, sufrimientos, tribulaciones. O sea, no estamos aún en el paraíso. Y por eso necesitamos total redención completa. El tercer objetivo, alentar y animar la fe. Me refiero a la fidelidad, el servicio y la perseverancia en el camino del Señor. Todo eso lo vamos a lograr como objetivo del libro. Dígame. Sí, aumentar la fe, la fidelidad, el servicio y la perseverancia. Existen, hermanos, varias escuelas, pero como yo les dije anteriormente, no es el objetivo de nuestro estudio tratar las escuelas de interpretación, sino basarnos solamente en el contenido del libro en sí, lo que el libro nos está enseñando. ¿Okay? Y por eso vamos a proceder en cuanto a la comunicación que encontramos en el libro. También lo encontramos en el versículo 1. Fíjense, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que la comunicación va del Padre a Jesús. Primero, a través del ángel a Juan. Y de Juan a las 7 iglesias. Esa es esa comunicación que encontramos en el libro, le repito. Del Padre a Jesús. No necesariamente. No. Él va a usar a muchos ángeles a través del libro. Recuérdense que casi al final Juan se va a arrodillar delante de uno de los ángeles y el ángel le dice, no delante de mí. ¿Recuerden? Entonces, primeramente el ángel aquí se encuentra en minúscula. Si fuera de Jesucristo estuviera en mayúscula. O sea, del Padre a Jesús, a través del ángel a Juan. O sea que Dios está usando un ángel para revelarle a Juan, y de Juan a las 7 iglesias. Por eso es que él tenía que escribir y enviar este mensaje de este libro a esas 7 iglesias de las cuales él estaba a cargo de ministrar. Hay un bosquejo. Cuando se habla de un bosquejo, son las partes divisorias principales de un tema, de un estudio, de un libro, y el mismo libro nos da el bosquejo. Muy interesante. 3 partes esenciales provistas por la misma carta, están en el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Ahí está el bosquejo. Las que has visto viene a ser la visión en sí, la visión que está recibiendo Juan. Esas son las que él ha visto. Las que son vienen a ser el mensaje a las 7 iglesias, que son los próximos capítulos de 2 y 3. Y las que han de ser vienen a ser las profecías
del resto de la carta, desde 4 al 22. Lo repito, el bosquejo, esas 3 partes esenciales, son las que has visto, que viene a ser la visión en sí, que se dedica el capítulo 1, especialmente a la visión de Jesucristo. Segundo, las que son, que es el mensaje a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. Y 3, las que han de ser profecías descritas ya en el resto de la carta. Contenido, mira cuántas cosas importantes y generales estamos tratando acerca del libro. Contenido. Contenido tiene 7 temas principales. Y no se agobie si usted no los puede escribir, después usted vaya allá atrás, visita la pancarta y termina lo que no ha podido escribir. ¿Okay? 7 temas principales. Número 1, la revelación de Jesucristo, capítulo 1. 2, iglesias a las que fue dirigida la carta, capítulos 2 y 3. 3, adoración al Cordero y visión de la iglesia en gloria, capítulos 4 y 5. 4, la gran tribulación. Es la más larga de todas, va desde el capítulo 6 al capítulo 19, versículo 10. Quinto tema, el retorno de Cristo a la tierra, capítulo 19, del 11 al 21. Sexto, el milenio y el juicio final, capítulo 20. Y 7, el estado eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva, y el epílogo, capítulos 21 al 22. Yo sé que es mucho para escribir, quizás es uno de los temas que puede ir allá y después lo llena. Atrás, hermana, si usted mira para atrás, están las pancartas. Así que el libro, pues, se pueden encontrar estos 7 temas. Ese es el contenido. ¿Okay? Ahora, ya les dije que la gran tribulación es la que abarca la mayor parte del libro. Esta misma gran tribulación tiene 7 temas principales. O sea que el libro tiene 7 temas, la gran tribulación tiene 7 temas. ¿Okay? Número 1, aparición y dominio del anticristo. Aparición, estos son los 7 temas de la gran tribulación. Aparición y dominio del anticristo. El juicio divino sobre el mundo. Y ese juicio divino sobre el mundo, vamos a encontrar 4 aspectos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas. O sea, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas. Ese es del juicio divino sobre el mundo. ¿Okay? El tercer tema, la persecución a Israel. Cuarto tema, la caída de la gran ramera. Quinta, la salvación eterna de una muchedumbre. Sexto, la segunda venida de Cristo. Y séptimo, la batalla de Armagedón y fin de la tribulación. Esos son los 7 temas de la gran tribulación. Aparición y dominio del anticristo, juicio divino sobre el mundo, y ahí hablamos de sellos, trompetas, truenos, copas, la persecución a Israel, la caída de la gran ramera, la salvación eterna de una muchedumbre, la segunda venida de Cristo y en fin la batalla de Armagedón. Según usted va escuchando, usted va a ver cuán largo es esta serie, porque entonces lo que vamos a hacer después es ir cada uno de estos bosquejos a cada uno de estos temas y serán los temas de estudio. Hay una organización interesante en la carta. ¿Okay? Y quizás si usted, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis,
¿Cuántos lo han leído? ¿No? Usted quizás va a encontrar extraño esto que le voy a decir, pero esta es la organización, como se organizó la carta. Porque está organizada en una serie de 7 grupos de cosas. 7 grupos de cosas. Las cuales a su vez contienen 7 cosas en sí. Y entre estas cosas interpolan 5 paréntesis. Está complicando un poquito, ¿verdad? 7 grupos de cosas. Esta está como organizada la carta, ¿ok? 7 grupos de cosas. Ellas tienen 7 cosas en sí. Y entre estas interpolan 5 paréntesis. Por ejemplo, el primer grupo de 7 es el mensaje a las iglesias, capítulos 2 y 3. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de 7 vienen a ser los sellos, que van del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 1. Y encontramos entonces el primer paréntesis. El primer paréntesis habla acerca del remanente judío y gentiles que van a ser salvos durante la tribulación, capítulo 7 del 1 al 17. Viene ahora el tercer grupo de 7, que son las trompetas. Capítulo 8, versículo 2 al 11, 19. Y viene el segundo paréntesis, que aparece un ángel con un librito y los 2 testigos, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 14. Después ustedes van allá y lo completan, hermano, no se preocupe. Después viene 4 grupos de 7, los personajes, capítulo 12, versículo 1 al 13, 18. Y viene el tercer paréntesis con el Cordero, el remanente, el Evangelio eterno y la preparación para la batalla de Armagedón. Quinto grupo de 7, las copas, capítulo 15, versículo 1, capítulo 16, 21, con su cuarto paréntesis, que es la reunión de los reyes en Armagedón, capítulo 16, versículo 3 al 16. Sexto grupo de 7, los ayes, que es capítulo 17 al 20, 15. Con un quinto paréntesis, que son las 4 aleluyas en el cielo, capítulo 19 del 1 al 6. Y el séptimo grupo de 7, que son las cosas nuevas, capítulo 21, 1 al 22, 21. O sea que los paréntesis detienen la narración profética que constituye la serie de 7 sietes. Presenta un resumen de eventos que están por ocurrir más adelante en la narración profética, como si ya hubiesen pasado, enfatizando la certeza de los hechos. Esto que estoy diciendo es importante, porque usted dirá, bueno, ¿cómo es que en el sexto sello te habla de convulsiones y cosas? Y entonces eso pertenece al final. Es por esto, es porque estos paréntesis lo que hacen es resumir eventos que están por ocurrir más adelante, como si ya hubiesen pasado, y lo que hace es enfatizar la certeza de los hechos. Cuando termina el paréntesis, la narración continúa en el mismo lugar donde había sido interrumpida. Por eso es importante entender que de los 7 sellos, el séptimo son las trompetas y la séptima trompeta son las copas. Los números que aparecen en el libro también son muy importantes, los números. Ok, yo tengo aquí muchos ejemplos, hermanos, pero si les voy a dar todos los ejemplos, se va la noche. Solamente voy a decir el número y lo que significa, y son números que usted va a encontrar en el libro que son muy significativos. Por ejemplo, el 2 es el número del testimonio y el apoyo. El 3
el de la unidad, el cumplimiento y del universo. El 3,5 contrasta al 7, que viene a ser la mitad. Por eso que inclusive en el libro aparece haciendo un tremendo énfasis, porque lo presenta en días, meses y años. O sea, para que no dé duda de su realidad literal. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 3 y 12, 6, aparece 1260 días. En el 11, 2 y 3 y 5, 42 meses. 12, 4 y también Daniel 7, 25, pero no queremos entrar en profecías del Antiguo, lo presenta en letra, 3 años y medio, que viene a ser un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo 1 año, tiempos en plural 2 años y la mitad de un tiempo vienen a ser los 3 años y medio que representa este número. El 4 lo relaciona a la tierra. El 5 es un número muy importante porque es el número de la gracia que vamos a ver para que notemos que Dios sigue siendo un Dios de gracia en todo momento, en todo tiempo. Un ejemplo de esa gracia viene a ser los 5 meses que van a durar las langostas en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 5, 10. Claramente dice que si se pasara ese tiempo no quedaba hombre vivo en la tierra. Pero por eso Dios lo permitió por 5 meses, quiere decir la gracia, por la gracia de Dios. El 6 siempre ha sido relacionado al hombre. Dígame. Ajá. No. Y vas a tener que esperar a llegar a ese estudio para saber qué son las langostas. El número 7 sabemos que es relacionado a Dios y se usa muchísimo en el libro de Apocalipsis, hermano. El 7, ya no solamente ustedes lo escucharon a través de las series y cosas, pero wow, encontramos 7 para todos, para todo prácticamente. El 10 se relaciona al gobierno humano. El 12 al gobierno divino, esa es la diferencia. El 10 al gobierno humano, el 12 al gobierno divino. El 40 a la prueba. El 42 a la apostasía. Y ya vamos a acabar con el último tema, que también es importante entenderlo dentro del Apocalipsis. Esta ha sido una clase más bien de preparación para el estudio, para que tengamos pendiente todos estos detalles. Y el último tema son los colores que aparecen en el libro. Se destacan 6 colores, son muy significativos. Primero, el blanco. El blanco va a representar inocencia, pureza, rectitud, madurez y paz. Por eso es que el primer sello es un caballo blanco y muchas veces, como es un caballo blanco, todo el mundo dice, ah, no, porque ese es Jesucristo. Ese no es Jesucristo, es el anticristo y viene trayendo paz. Por eso es un caballo blanco. El negro representa, que ese va a ser el tercer sello, hambre, angustia, sufrimiento, tinieblas, confusión. No es fácil de entender, no tenemos una frase que dice, me la estoy viendo negra. Esa es la idea. ¿Cómo es? El número. El segundo es el color. Sí, el segundo es el negro. El negro. El tercero, el rojo, que viene a ser el segundo sello, el segundo caballo. Representa sangre, guerra, muerte por sacrificio. Cuarto, el púrpura, representa la realeza. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 17:4. El amarillo o verdoso
que viene a ser el cuarto sello, representa el reino de la muerte, o sea, la enfermedad. Y el verde representa la vegetación, la vida. Ese es el significado de los colores que vamos a encontrar en el libro. Ok, hermano, tenemos como unos 5 minutos para alguna pregunta de lo que hemos estudiado. Acuérdense que esto es general, como una preparación para el estudio. Exacto. Ok, muy bien. Porque yo voy a confesar que en definitiva lo he leído varias veces y no lo he. Bueno, el propósito es salir de aquí entendiendo. Entonces yo pienso que hay muchas personas que no lo. Sí. Bueno, ese es el propósito, salir de aquí entendiendo todas estas cosas que hemos hablado. ¿Ok? Acuérdense que, sí, yo sé, es misterioso. Parte de la dificultad de Apocalipsis es poder discernir las partes simbólicas de las partes literales y todos esos misterios que aparecen, pero lo vamos a ir entendiendo a través que va el estudio. Diga, hermana Rosa. Sí, cómo no, sí. Si habla Jesucristo. Sí, pero la idea está que el primer capítulo es una visión de Jesucristo. Pero él va a usar el ángel para revelarle a Juan el contenido de la profecía. ¿Ok? Pero ya... No, porque Dios nunca ha necesitado darnos nombres de ángeles, a menos que sea Miguel o el arcángel Gabriel. Pero no da nombre del ángel o de los ángeles, porque va a usar varios ángeles en el libro de Apocalipsis para ese juicio. ¿No? Si tienen alguna pregunta, díganla, háganla. Pero obviamente relacionado a esto que hemos estudiado. Muy buen el comentario tuyo, hermano, porque, por ejemplo, es un libro que, claro que no se recomienda a ninguna persona recién convertida, porque no va a entender. Si los cristianos que llevamos tiempo en el Evangelio, a veces no lo entendemos, imagínese una persona recién convertida. Casi siempre usted recomienda que lea el Evangelio de Juan. Es el libro que se recomienda para que todo el mundo comience a leer la Biblia, es el Evangelio de Juan. Pero por eso es la necesidad del estudio, hermano, porque verdaderamente hay mucha ignorancia y sobre todo con relación, por ejemplo, a afinar trompeta. Yo he escuchado hermanos decir cosas que... Claro. Sí. Claro que trae confusión porque la gente comienza a especular. Y Dios nos está revelando en la Biblia, Él es el que sabe. Él es el que sabe lo que hay más allá. Y por eso es que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esto viene de Dios. Y lo recibimos de su parte. Y va a ser para nuestro bien. ¿Okay? Y a medida que vayamos leyendo este primer capítulo ahora, que se va a tratar el próximo estudio cuando lo tengamos, nos vamos a dar cuenta que dice que es una bienaventuranza estudiar el Apocalipsis. O sea que nos va a dar gozo, felicidad y seguridad. ¿Okay? Si no hay más preguntas o más comentarios. Así mismo es, sí. Ok, hermano, vamos a entonces ya dejarlo hasta aquí para el que quiera anotar algo.
Sí, claro. No hay cosa más mal que no poder confesar y tener que evadir, porque de dar una respuesta mala es mejor evadir la respuesta. Sí, señor. Y entonces yo, cuando me han preguntado, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero que me han preguntado algo alegórico a Apocalipsis, yo le he dicho, mira, yo te pudiera explicar algo de lo que sé, porque todavía me falta mucho por aprender de la política. Pero ese es un libro para después que ya tú tienes cierto nivel de enseñanza en la... Muy bien. Así mismo es. Comprenderlo porque es bien complicado. Sí, pero nos vamos a salir de aquí entendiendo, con la ayuda de Dios, ese es nuestro propósito.